Bueno, todo lo que nosotros nos pueda suceder de aquí al final del campeonato en resultado negativo tiene olor a sentencia final, eso está claro. A ver, que el equipo baje los brazos de ninguna manera. A la jerarquía del rival acompaña el momento nuestro y es ahí donde tenemos que dar la cara y tratar de sacar el partido adelante, ¿no? Y como por acostumbramiento de la gente a un equipo que permanentemente ha ganado, seguramente a lo mejor la impaciencia vendrá antes de lo normal, pero también es cierto que está en las manos nuestras hacer que la gente que vaya al estadio se entusiasme con el andar del equipo. Así que no creo que el tema de la edad implique hacer ningún tipo de recambio profundo. No tengo ninguna satisfacción con el trabajo realizado. El hecho de casi no tener chances o de no tener chances en dos competencias y de tener muy pocas en la tercera, naturalmente no puedo de ninguna manera rescatar algo positivo de mi trabajo. Que se hable del futuro de Leo, a mí y creo que al 99% de la gente de fútbol y del mundo, nos sorprende que se hable del futuro de Messi, de los 12 años que está en Barcelona, y supongo que hasta que termine de jugar al fútbol, hasta que deje de jugar al fútbol, seguirá estando en Barcelona como corresponde, o como correspondería dentro de mi cabeza, ¿eh?